Terrible, terrible que todavía estén luchando por justicia allá en Hermosillo los padres de los que resultaron lesionados con lesiones terribles. La niña de Marisol perdió hasta dedos, quemaduras en todos los cuerpos. Imagínense ustedes qué barbaridad. Bueno, el día de hoy las autoridades de la Organización Mundial de la Salud anunciaron, confirmaron el primer caso conocido del virus de Marburgo, el primer caso conocido de una persona que fallece con fiebre hemorrágica en Guinea. Y me llamó mucho la atención que está diciendo la Organización Mundial de la Salud que ya son, que se ha extendido por varios países de África, como Angola, Congo, Kenia, Sudáfrica, Uganda. O sea, ya está muy extendido el virus, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que los síntomas de la enfermedad que provoca este virus es fiebre, dolores musculares. Algunos pacientes llegan a sufrir hemorragias a través de cavidades como los ojos y las orejas, y no hay un medicamento aprobado para tratar el virus, pero la rehidratación, dice, y otros tratamientos podrían mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente. Y hemos invitado aquí, pues para hablar de esto y también de la vacunación en general para niños, hemos invitado al doctor Héctor Frisby y le damos la bienvenida aquí a este espacio informativo. Doctor, como siempre, mucho gusto tenerlo, un enorme gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, doctor Héctor Frisby. ¿Qué es este virus, doctor? ¿Qué es? Esta es una muy buena oportunidad, Alejandro, para diferenciar familias de virus. Este pertenece a un virus que se llaman filovirus, y no porque sean filosos, sino porque es la abreviatura de hilo, porque en vez de ser como el coronavirus, que es una cápsula, este es un filovirus, es un virus que parece hilo, larguito, es como una culebrita. Y es una buena oportunidad, les digo, porque estos virus se transmiten del murciélago, de la saliva del murciélago a las frutas o a las verduras que come, y estas se las comen los seres humanos, y así es como se contagian. Pero no se pasa de una persona a otra. Es por eso es que se mueve de manera muy lenta. ¿Por qué es que se está extendiendo? Porque los infectados son los murciélagos y están infectando las frutas, y la gente en África, en estos países, se come la fruta que está tirada en el piso. A mí me tocó ver alguna vez niños en el estado de Morelos que se comían los mangos que se caen al piso, en esta época justamente julio, agosto, que hay muchos mangos, incluso hay zonas de Morelos que huelen a mango ya fermentado, de tantos mangos que se caen, y un niño se comió un mango de estos y tenía gusanos. Entonces, así es como se transmite la enfermedad, pero no se pasa de una persona a otra. Entonces es bastante poco probable que vaya a ser un caso como el de SARS-CoV-2. No deja de ser, sin embargo, bastante grave este virus que se ha presentado en este país de África. Así es, no, pues digo, cualquier enfermedad viral que se presenta y que tiene potencial de afectar. Lo que más nos preocupa de los virus, que fíjense que los virus tienen la capacidad, como son organismos intracelulares obligados, es decir, se tienen que meter a una célula, utilizar la maquinaria de generación de material genético en el ser humano, y entonces a partir de ahí generan más virus y ya se reproducen. Como tienen la capacidad de meterse a la célula, tienen la capacidad de mutar muy rápido, se hacen dueños de la fotocopiadora, entonces ellos hacen sus propias copias. Entonces, en una de esas, uno de estos virus le atina a una variante que puede ser mucho más infecciosa o puede causar alguna enfermedad más grave, y entonces, bueno, pues ahí es donde ya nos meteríamos en problemas con los seres humanos, ¿no? Este virus, por la forma que tiene, es pariente de la familia del ébola. Son parecidos. Ya, entonces digamos que no hay razones para sentirlo como una amenaza de corto plazo, hay que decirlo así. No,
No, este no es un virus que se genera. Son virus que son endémicos, es decir, son de una zona, y son de una zona porque está vinculado a los murciélagos. Solamente que alguien que le guste tener animales exóticos, ¿verdad? Algún político o algún narcotraficante, o ambas cosas, que no es raro que lo sean, se va por una especie rara de murciélago y se la trae a su zoológico privado, ¿no? Que ya los hemos visto. Y entonces, pues se trae un murciélago infectado y entonces ahí sí sería un problema porque entonces ya no sería endémico nada más de África, ya se lo traería a América. Perfecto, eso deja muy claro porque, pues sí, el virus de Marburgo, yo leía que había ya una advertencia de que justamente el hecho de alterar la naturaleza, estos espacios en donde viven estos animales, pues como ha estado pasando con muchos otros virus, pues es lo que provoca que estemos experimentando para mal con virus y dándoles aliento para que puedan mutar. Es el caso de este virus, doctor. Claro, lo que sucede es que muchos de estos animales, que son habitualmente roedores o mamíferos, que son muy frecuentemente las especies intermedias a través de las cuales virus, bacterias, parásitos pasan y luego se pasan al hombre, pues ellos siempre han vivido ahí. O sea, no es que las cucarachas se metan en las casas de las personas, no, es que fuimos a construir casas donde vivían las cucarachas. No es que los murciélagos vayan y se metan en las casitas donde viven los africanos, es que los africanos van y construyen casas donde vivían los murciélagos. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy arrogantes y pensamos que ¿cómo es posible que se nos vengan a meter los tlacuaches? No, tú te metiste donde ve tlacuaches. Claro. Doctor Frisby, quisiera yo hacerle una pregunta que pues inquieta, sobre todo cuando tiene que ver con las vacunas contra la enfermedad y contra el virus de SARS-CoV-2, sobre todo en el caso de la vacuna CanSino. Se ha interpretado que pues CanSino recomienda aplicar un refuerzo de su vacuna tras 6 meses de la primera dosis. Eso ha inquietado a mucha gente porque, pues como es sabido, con CanSino, que es de una sola dosis, se vacunó a los maestros y ante la posibilidad amplia de regreso a clases a partir del 1 de agosto, y no solamente de regreso a clases, sino otras que ya, otros profesores que han sido vacunados y que ya están inclusive dando clases, pues se ha generado la percepción de que urge ya que se aplique la segunda dosis. Usted como experto, ¿qué le dice al auditorio? Bueno, en primer lugar yo les recomendaría que tomaran un curso de lectura de comprensión a todas estas personas que me han escrito en Twitter. Es lo primero que les recomendaría. Porque en el comunicado de CanSino, el problema está en que no leen, no entienden, no diferencian entre un verbo y otro. En el comunicado no se dice que se recomienda una segunda dosis. Fíjense, estamos en todas las vacunas estamos en uso de emergencia, lo cual es equivalente a una fase 3 de investigación clínica extendida. ¿Extendida qué significa? Que se extiende a la población porque estamos en una urgencia sanitaria. ¿Esto qué sucede? Que en una fase 3 de investigación clínica de cualquier alimento, cualquier medicamento o cualquier vacuna, se van a ensayar diferentes esquemas y vamos a ver cuál es el que tiene la mayor eficiencia, es decir, la eficacia ya la sabemos. La eficacia es la capacidad que tiene para tocar la puerta y que el sistema inmunológico produzca anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados. Pero ahora, si combinamos una o dos aplicaciones o si hacemos variantes, incluimos otra vacuna de otro tipo, ¿qué tanto se mejora la eficacia? Es decir, la disminución de casos graves y la disminución de muertes. ¿Qué tanto se modifica ya en el mundo real? El hecho de que se ensayen estas variaciones en el manejo en fase 3 de investigación clínica no significa que están recomendando
que ese sea el esquema ideal. Es decir, ahora acaba de salir el primer estudio en el cual se combinó Pfizer con AstraZeneca y se compararon si se ponían 2 de AstraZeneca, Pfizer-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer o Pfizer-Pfizer. Se hicieron esas 4 combinaciones y se encontró que la más eficiente era la Pfizer-Pfizer. Las otras 2 eran muy buenas, pero eso no significa que las otras combinaciones son malas o que no funcionan. En este caso, en el comunicado de CanSino en especial, lo único que dice es que la vacuna sigue siendo eficiente, disminuye la enfermedad severa y disminuye las muertes. Ahora, si después de 6 meses que esa persona se vacunó, se pone otra dosis diferente a la que se está haciendo acá, porque CanSino está ensayando una forma que ya incluye componentes virales de las variantes que se han ido presentando. Si se pone en esa, la eficiencia de la vacuna se incrementa en un 8, geométricamente o exponencialmente 8 veces. Se incrementa. ¿Eso significa que se recomienda que se la pongan? No. Significa que ustedes con una dosis están protegidos contra enfermedad grave y contra muerte, pero se están ensayando estas otras para que, y esto lo platiqué con ustedes en la primera o en la segunda intervención que me hicieron el favor de invitarme, los ensayos que se están haciendo ahorita en las vacunas no son para esta pandemia ya hay suficientes vacunas, son eficaces y son eficientes. Se están ensayando porque va a haber otras pandemias, entonces se están ensayando para ver cómo vamos diseñando diferentes esquemas de vacunación. Pero esto es un riesgo de lo que es muy curioso, que exige gran parte de la población que es absolutamente desconocedora de cómo funcionan las fases 3 de investigación clínica, es que no tenemos los datos de la fase 3. Ok, ahí están los datos. Ya viste, dice que nos tenemos que... No dice eso. ¿Para qué piden información de la fase 3 si no saben cómo leer una fase 3 de investigación? O sea, es por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que le pide a Dios porque se lo puede conceder. Hoy escuché al presidente López Obrador insistir en aquellos que no se han vacunado. No había dicho el presidente, o ha dicho poco, no, yo no recuerdo haberlo escuchado hablar sobre los no vacunados. Por primera vez dijo, hay quienes estuvieron esperando, vacúnense, que no es un fenómeno muy de México, hay que decirlo. Casi todos, que en cuanto tuvimos la oportunidad, fuimos a vacunarnos en altos porcentajes, pero sí andan por ahí los que no se han vacunado. Un fenómeno que, por otro lado, en Estados Unidos sí es muy fuerte. O sea, ya tienen todas las vacunas y no quieren vacunarse. Pero esa es la prioridad ahorita, doctor. Decía Biden, es la ola de los no vacunados, esta que estamos viviendo ahora. Es que eso lo dijo hace 2 semanas la directora del CDC. Esta es la pandemia de los no vacunados, porque el 98.6% de los hospitalizados en esta pandemia ya son no vacunados. Y lo grave de esto es que aquí en Estados Unidos, la gente, y te acuerdas que tú me decías, Alejandro, la vez pasada, ¿y cómo estamos respecto a Estados Unidos? Pues yo no sé si lo dijiste a propósito para subir a México, porque aquí estamos re mal. El 37% de la población... 34% de la población no se va a vacunar y tampoco van a vacunar a sus hijos, lo cual sube ese porcentaje de manera impresionante. Calculamos que como el 42% de los norteamericanos no se van a vacunar. Y por una serie de cosas que se dicen y que se platican, hoy tuve un paciente que vi en noviembre del año pasado y le dije, ahora que salga la vacuna en diciembre, ¿te vas a vacunar? No, perfecto. En enero le dio COVID y quedó con oxígeno. Y le dije, después de que se enfermó, vacúnate. ¿Pero qué? Si ya me dio. Sí, pero tú generaste anticuerpos únicamente para esta variante. Va a haber otras variantes. Se lo dije en enero. No, es que no me da confianza, que por... Le volvió a dar COVID, ahora con Delta. Y ahora el cuate está en una cama, puede dar 3 pasos ni al baño, porque ya no tiene oxígeno. Tiene una saturación de 77% con 12 litros de oxígeno. Y es un cuate de 38 años. Carajo. Es un cuate que no le arrimen una pistola porque ya saben lo que va a hacer. No, por favor. Una persona como la que es paciente, doctor Frisby, de 38 años de edad,
que ya padeció, que ya se contagió en 2 ocasiones. ¿Cuáles son las secuelas que tendrá? Si de por sí con una ocasión en que enferme hay secuelas, y tratándose de alguien de 38 años de edad, en esta segunda ocasión va a tener más secuelas, ¿y de qué tipo? Claro, lo que pasa es que él ya padeció el segundo cuadro de COVID. Él era sano, él era un cuate deportista, era un cuate que hacía ciclismo. La segunda vez que le dio COVID, él ya tenía una comorbilidad. ¿Qué comorbilidad? Haber tenido COVID. El haber tenido COVID es una comorbilidad, porque ya tiene secuelas, entonces con mayor razón te tienes que vacunar. Entonces, ahora le da COVID por segunda vez, y obviamente todas las secuelas que ya conocemos, que por ahí les había mandado el esquema, sí, ¿no? Esas secuelas, pues únicamente lo que va a suceder es que se van a hacer mucho más graves, mucho más severas, y se incrementa la posibilidad. De estas, la más grave es la fatiga crónica. Después viene el dolor de cabeza, alteraciones neurológicas de tipo mental, de salud mental, ansiedad, déficit de atención, pérdida de la memoria. Después vienen repercusiones cardíacas, miocarditis, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolores articulares, dolores musculares. O sea, viven con las manos dormidas y con los pies dormidos. No sé si leyeron el artículo que publicaron en la revista donde tú trabajabas, Álvaro, en Proceso. Me entrevistaron para ella, sí, y ahí les explico. Este virus es neurotrópico, es decir, este virus viaja hacia los nervios y pela los cablecitos, destruye el aislamiento de los nervios que se llama mielina, lo destruye, entonces hace poco eficiente la transmisión de las señales nerviosas, y es por eso que, ¿en dónde tenemos nervios, estructuras nerviosas? En todo el cuerpo. Es por eso que las secuelas son en todo el cuerpo, aunque el virus es un virus respiratorio, pero ya que se reproduce, va principalmente a las estructuras nerviosas. En el caso de los niños, doctor, que lo más recomendable, por supuesto, es esperar a que haya una aprobación de cualquier vacuna para niños y que con base a eso se tomen decisiones, que las familias pues esperen a que las autoridades tomen una determinación. Pero es probable, usted ve en un futuro o en el corto plazo que sea necesaria la vacunación masiva de niños. Sí, claro. Mira, en una fase 3 de investigación clínica, en una enfermedad que no es prioritariamente pediátrica, como es esta, se ensaya primero en los adultos y luego en los menores. ¿Cuál es la única diferencia que va a haber en los menores? Que el sistema inmunológico de los menores es menos maduro que el de los adultos, y es altamente probable que los menores vayan a requerir más dosis que los adultos. Por favor, no quiero ver en Twitter, en un lugar que ¿por qué a los niños sí les ponen 3 dosis? Es que a ellos sí los protegen, a los adultos no. No vayan a decir eso. Les voy a explicar, les voy a poner el ejemplo. Corten este segmento y lo ponen como una cápsula de valor. La vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B en la infancia, en el cuadro infantil. ¿Por qué se ponen en los niños? Porque es muy grave que a un niño le dé hepatitis B, porque eso lo condiciona a que en la edad adulta le dé cirrosis y cáncer hepático. Y la hepatitis B se puede sobreinfectar con hepatitis D, de dedo. Entonces se les da a los niños. ¿Cuántas dosis se les da a los niños de hepatitis B? 4. Si a ese niño no lo vacunaron de niño contra la hepatitis B porque su mamá era antivacunas, porque se le olvidó, por la razón que sea, porque viene de un país donde no se pone la hepatitis B, y llega de adulto a vivir a México, le van a decir, oiga, usted necesita ponerse la vacuna de hepatitis B. Ok, ¿cuántas inyecciones son? 2 dosis. Pues, ¿qué no eran 4? Sí, pero porque el sistema inmunológico de los niños es inmaduro y necesita 4 empujoncitos para lograr la eficiencia suficiente para que no se infecte. En el adulto, el sistema inmunológico está maduro y entonces ellos nada más necesitan 2 empujoncitos. Hoy, el doctor Fauci, aquí en Estados Unidos, acaba de decir, los únicos pacientes hoy
Los únicos pacientes que necesitan tercera dosis son los inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque se comportan como los niños. Su sistema inmunológico no es suficiente como para generar una eficiencia de la vacuna con la eficacia que tienen actualmente las vacunas, que es altísimo. Entonces, a esos hay que ponerles 3 dosis. Al resto de las personas no. Entonces, no quiero que, por favor, ver la próxima semana, ya vieron que a los inmunodeprimidos sí les ponen 3. ¿Por qué será? Porque a ellos sí los quieren proteger. No, esa es la explicación. Todo tiene una explicación. Y si quieren, ayer solo puse a alguien en Twitter, ahí está la información, vela. Y si tienes una duda, estoy a tus órdenes. El problema es que me empezaron a salir con respuestas. Y bueno, quiero pedirles un favor y una recomendación. Primero, aprendan a leer, la gente que me sigue en Twitter, aprendan a leer lo que leen. Y la segunda, si al final su comentario va a ser, es que el gobierno o el político o el X es un torpe y es un no sé qué, si su orientación es política, les pido encarecidamente, no me hagan perder el tiempo. Pues sí. A ver, una última cosa de mi parte, doctor Frisby. Hay mucha emotividad en México, de todo tipo, política, no se diga, y de salud, hay que decirlo también. Con razón o sin ella, este gobierno está haciendo esto mal, y puede ser que sea el gobierno federal o que sea los gobiernos de los estados. Y parte de esta emotividad política o de preocupación legítima que tiene la conversación pública, la conversación en familiar, la conversación de compañeros de trabajo, tiene que ver con que la necesidad de que ya se requiere una tercera vacuna. Se lo pregunto otra vez así, porque a mí me ha quedado claro, pero hay a quien no termina de quedarle claro de que en este momento no hay ninguna necesidad de que haya ni una segunda dosis en el caso de CanSino, ni una tercera dosis en caso de las vacunas de doble dosis. No lo hay. Miren, que la gente se quede con esto en la cabeza. Los esquemas de vacunación como están hoy en el mundo, con la eficacia que tienen las vacunas, son eficientes para reducir enfermedad grave y hospitalización. Así están bien, así están perfectos. ¿Que se están ensayando variantes de 2 dosis, de 3 dosis? Sí, sí se están ensayando, pero el esquema como está es útil, es eficaz la vacuna y es eficiente para disminuir en el mundo real los casos graves y las muertes. Así quédense con eso. Es que he oído que se están ensayando, sí, y se van a seguir ensayando más cosas. Vacunas de una sola dosis como CanSino, como Johnson & Johnson, ambos laboratorios, que son los laboratorios Janssen, los de Johnson & Johnson, están ensayando esquemas de 2 hasta de 3 dosis. Pero si nosotros ponemos a disposición del público en general las variaciones de los esquemas de manejo de las vacunas, no significa que lo que se está haciendo está mal. Créanme, para que se ponga en el mundo lo que se está aplicando ahorita, se ensayó, se probó y se aprobó y se revisó y se revisó. Entonces no se están haciendo conejillos de indias ni esas cosas. No. Los esquemas de vacunación ahorita son eficientes para la población. No le estén buscando complicaciones, vacúnense, cuídense, usen cubrebocas si salen, guarden sana distancia, si no necesitan salir de su casa no salgan, reúnanse en espacios abiertos donde no se expongan a muchas personas, sigan guardando las mismas precauciones, pero ahorita lo que tienen, y México tiene muchas vacunas, y ya le van a llegar más, y le van a llegar más, pues porque aquí no se las quieren poner. Yo en la clínica, en el refrigerador, tengo 4 frascos de Moderna y ya no tengo pacientes, y cada frasco son 20 dosis. Y ya no me van a ver para vacunarse. Pues móchese, doctor. A ponerle otro frasco acá, Álvaro. Es que Páez ya lleva 12. Ya, de vial completo, Álvaro, solamente así para salvarlo. Oiga, una última pregunta. Pero... exacto, como suero, de hecho, sí, así tal cual se las ponen. Una última pregunta que no es mía, es de Jesús Alberto Aguilar Ponce. ¿Tiene esclerosis? ¿Le recomienda vacunarse? Claro,
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Él no tiene ningún deterioro de... Además, fíjense, los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen daños de los nervios periféricos. Y si le da COVID, se va a acelerar la progresión del daño de los nervios periféricos. Entonces, es un paciente de alto riesgo, se tiene que vacunar. A vacunarse. Jesús Alberto, vacúnese. Claro. Doctor Frisby, muchísimas gracias como siempre. Gracias por estar aquí. Nos saca usted de muchas dudas siempre. Gracias. Siempre, justo. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Un abrazo. Doctor Frisby.